Muy buenas tardes. Siendo las 3 de la tarde, vamos a dar de hoy 26 de noviembre del 2025, vamos a dar inicio a sesión de comisión primera. Sírvase, secretario, llamar a lista y verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, del día miércoles 26 de noviembre del año 2025, Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Ausente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Secretario, muy buenas tardes, presente. Huergo Gómez Virgilio. Café de Colombia es. Presente, secretario. Señor presidente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Verificado el quórum y con quórum decisorio y deliberatorio, démosle continuidad al orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, del día miércoles 26 de noviembre del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 043 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias del 2026 del presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud hasta por la suma de 781 millones de pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda; el doctor César Germán Roa Trujillo, secretario de Salud Departamental. Punto número 4, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 044 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por la suma de 187.660.806 pesos. Diputado ponente Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionario citado: la doctora Diana Patricia Serra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, Contralor Departamental del Huila. Punto número 5, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 6, proposiciones y varios. Y punto número 7, llamado a lista y verificación de quórum. Está ley el orden del día, señor presidente, honorables diputados. Gracias, secretario. Consideración el orden del día. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Bien. Me queda bien. Continuemos, secretario, con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 3, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 043 de 2025, por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias 2026 del presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud hasta por la suma de 781 millones de pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Serra Sánchez, secretaria de Hacienda, presente, y el doctor César Germán Roa, secretario de Salud Departamental. En este caso, presenta una delegación al profesional universitario Natalie Medina Campos para que asista a la presente sesión del día de hoy. Y está presente. Bueno, en ese orden de ideas vamos a darle estudio y debate a este proyecto de ordenanza, el 043, el cual me correspondió la ponencia. Este proyecto tiene iniciativa de parte del gobierno departamental, especialmente de la Secretaría de Salud. Es un proyecto de ordenanza que busca la autorización por parte de la corporación del uso de una herramienta financiera que es la de vigencias futuras, en este caso ordinarias, para adquirir y poder garantizar recursos por el orden de 781 millones de pesos
con el objetivo que desde la Secretaría de Salud Departamental puedan garantizar el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, del CRUE. Aquí tenemos la presencia de la doctora Natalie y de un profesional también que la acompaña. Excúseme que me olvidó el nombre de José. José, el cargo suyo es el apoyo financiero allá desde la Secretaría de Salud. Tiene aquí radicada la alegación que hizo el secretario por ocupaciones que tienen también que atender importante, y me parece que delegó la persona indicada, porque quien operativiza y lidera el proceso allá es la doctora Natalie. Y este proyecto, como lo comentaba, pues busca garantizar el funcionamiento de un sistema que debe operar desde las 00 horas de la vigencia 2026, que no da tiempo a suspender funciones y que requiere toda la atención del departamento y de quienes estamos en la parte administrativa de estos roles. Yo verifiqué que el proyecto cumpliera con los requisitos formales, como son los conceptos tanto del orden jurídico del departamento, del CONFIS, de la Secretaría de Hacienda, la viabilidad que debe tener este tipo de proyectos que buscan vigencias futuras, que se estén cumpliendo con los indicadores que requiere la autorización de estas vigencias. Cuando digo verifiqué, pues que estén las certificaciones, ¿no? Y bajo el principio de buena fe, la fe pública que debe haber en los actos administrativos, pues considero que se cumplen. También entregamos, cuando fue radicado el proyecto por medio de la Secretaría General de la Asamblea, se le compartió el proyecto de ordenanza con sus anexos a nuestros asesores, tanto jurídico como económico y financiero, para que hicieran el estudio y emitieran los conceptos con respecto al trámite de este proyecto de ordenanza, teniendo como resultado que emitieron conceptos favorables. También me correspondió pues hacer el análisis de la viabilidad de la conveniencia social en cuanto al cumplimiento también de metas del plan de desarrollo, verificando que este proyecto de ordenanza y apropiar las vigencias futuras que requieren para el funcionamiento del CRUE, pues va dirigido al cumplimiento de unas metas del plan de desarrollo que se estipuló por el señor gobernador y que fue aprobado en el seno de la corporación en el mes de mayo del año anterior. Y la conveniencia de garantizar un servicio elemental para la salud, para las emergencias, yo creo que salta a la vista, es necesario la operatividad. Esperamos que con esta facultad, esta autorización, que seguramente producto de la sustentación también que van a hacer y de la ponencia positiva, favorable que hemos presentado a la comisión, pues permita avanzar en el propósito de que desde las 0 horas de la vigencia 2026 se cumpla con lo que se propone y las metas del CRUE. Entonces, en ese orden de ideas, le voy a dar el uso de la palabra a doctora Natalie para que de una forma concreta, sucinta, trate los temas más importantes del proyecto, y posteriormente le daré el uso de la palabra a los diputados que así lo consideren para avanzar en este estudio. Muchas gracias. Tiene la palabra doctora Natalie. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, honorables diputados. Natalie Medina Campos, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias del Departamento del Huila. Efectivamente agradecemos el espacio, porque esta es una oportunidad no solamente para nosotros como Secretaría de Salud, sino también como departamento, para entender que los procesos de gestión del riesgo en salud son diferentes a otros sectores, somos y operamos totalmente distinto, y estamos velando no solamente por la contratación de un personal, sino por el bienestar de nuestra comunidad. Por supuesto, como le decía el doctor Barajas hace un momento, desde el Centro Regulador lo que nosotros pretendemos, o como función primordial, es poder garantizar la prestación de los servicios de urgencias, el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y la atención integral en pacientes como trasplantados y otro tipo de enfermedades que ocurren o que requieren atención inmediata.
La norma a nosotros realmente nos ha protegido precisamente en este proceso y hemos sido pues unos defensores aférrimos ante la superintendencia y otras instancias como IAS, la Contraloría, la Supersalud, la Procuraduría, quienes también están pendientes a través de un plan de mejoramiento, el cual nosotros estamos aplicando, y este proceso surte también una acción importante dentro de nuestro plan de mejoramiento, como es el de presentar las vigencias futuras, de tal manera que a final de año no se presente ese lapsus de contratación del personal y de operación en especial del sistema de emergencias médicas a nivel departamental. Ustedes saben que nosotros obramos específicamente con directrices y lineamientos nacionales. Para las temporadas de fin de año hay unas directrices específicas para todo lo que es la vigilancia intensificada en eventos de salud pública, como por ejemplo son las intoxicaciones, la accidentalidad, por supuesto que trasplantes, que también funciona 24/7, y el tema de quemaduras por pólvora. Ustedes saben que es un evento que a nosotros nos toca vigilar y coordinar para la atención, máximo cuando el departamento del Huila no cuenta con una unidad de quemados específica, sino que nos toca remitir, hacer gestión de esos pacientes a una red externa de mayor complejidad. Es así que el departamento, a través del centro regulador, pues funcionamos y operamos como unos coordinadores dentro del sistema de gestión del riesgo en salud, una articulación intersectorial, porque trabajamos con las direcciones locales de salud, las oficinas de gestión del riesgo municipales y otros organismos de socorro que cooperan y apoyan con nosotros en estos procesos. Adicionalmente, entregamos un sistema de información, boletines diarios que se entregan en 3 horas específicas, 7 de la mañana, 3 de la tarde y 10 de la noche, con el fin de que iniciada la temporada decembrina, que arranca ahorita el 1 de diciembre y va hasta el 15 de enero, estamos obligados a entregar esta información de manera inmediata, y el reporte a través de las fichas técnicas con las IPS al nivel nacional y por supuesto a nuestro señor gobernador y secretarios de salud. La regulación de los recursos que se entregan, para nosotros los recursos no son los económicos, sino las ambulancias, el personal sanitario que está disponible y que se ha habilitado por parte de la red prestadora de servicios para activar los planes hospitalarios de emergencias que van a entrar a atender todo el proceso de gestión del riesgo para esta temporada. Y adicionalmente, la regulación de las camas. Ustedes saben que continuamos en el departamento del Huila con una alerta hospitalaria roja por una ocupación bastante alta y con una preocupación aún más importante para nosotros, que es la dificultad que se tiene al día de hoy con la EPS 9PS y con la EPS ASMED Salud, con quienes hemos tenido dificultades, en especial con los departamentos del Caquetá, Putumayo y Tolima. Es así que la asignación de las camas del departamento del Huila pues han tenido que ser prácticamente reguladas desde nosotros, porque estas CAPBs como tal pues están haciendo un proceso diferente en la asignación de ellas, y también cuenta dentro de las acciones propias del departamento por parte del CRUE la regulación de esta, cumpliendo la resolución 2335, que es la que nos obliga a hacer esta gestión. Adicionalmente a ello, el monitoreo a la capacidad de respuesta, que es la evaluación constante y permanente a toda la red prestadora, a los planes de contingencia y estrategias de respuesta de eventos de afluencia masiva, que para esta temporada son mucho más grandes y que son presentados ante el ente departamental para hacer la verificación y el cumplimiento de los estándares mínimos para que estos planes de contingencia sean lo más asertivos y cuenten con los recursos técnicos que se requiere para poder prestar los servicios de salud. Pues son estas básicamente las funciones que nosotros desarrollamos dentro del Plan Departamental de Gestión del Riesgo, que nosotros lo llamamos al día de hoy Plan Sectorial, y hace parte de la Estrategia Departamental de Salud para la respuesta de temporada de fin de año. Pues aclaro que arranca la vigilancia intensificada el 1 de diciembre y culmina el 15 de enero, y es por eso también que pues nosotros requerimos que todo el personal, los médicos reguladores, los tecnólogos y técnicos en atención prehospitalaria, el equipo de apoyo, que son los epidemiólogos y los auditores, pues estén prestos para prestar los servicios y apoyar a todo el departamento. Gracias. En ese orden de ideas, ¿alguno de los diputados quiere intervenir? O si no, permítame, Virgilio, hacer uso de la... Gracias, diputado Virgilio. Yo quiero
digamos, resaltar de que con la aprobación de este proyecto estamos acompañando y aprobando un marco normativo regulatorio que hay en materia que, digámoslo, entre comillas, nos obliga como departamento y como entidad territorial, en el caso a Gobernación, Secretaría de Salud, a cumplir con unos indicadores, con unos informes, con una articulación del sistema de salud en el tema de emergencias. Usted muy bien menciona, doctora Natalie, vamos a afrontar una temporada de Navidad que debe ser una temporada muy alegre, muy feliz, pero que no está exenta de situaciones de conglomeración, desafortunadamente también con el uso irresponsable de pólvora, desafortunadamente con el exceso de bebidas alcohólicas que pueden generar emergencias, y creo que ahí está más que dada la justificación técnica y científica de la necesidad de la operación del CRUE. También para nadie es un secreto que el sistema de salud atraviesa por graves situaciones de operatividad en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la responsabilidad que tienen las EPS de garantizar la atención, y se requiere que la Secretaría apoye, ayude a que este tipo de situaciones que se están presentando, de la asignación de camas, de la operatividad del sistema, para garantizarle un derecho fundamental como el derecho a la salud y todo lo que acarrea el entorno del derecho a la salud, que son otros derechos, a la vida, a la dignidad, pues se pueda ayudar y garantizar. Entonces, en ese sentido, pues vamos a poner en consideración, vamos a hacer lectura de la ponencia de los conceptos y posteriormente pondremos en consideración la ponencia para avanzar en la aprobación. Entonces, continúe, Aló. secretario. Sí, señor presidente. Informe de ponencia, NEPA 20 de noviembre del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza número 43 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias 2026 de la Secretaría de Salud hasta por la suma de 781 millones de pesos moneda corriente, por designación que nos hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. Me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 043, la cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal y en especial las conferidas en los numerales 1 y 2 del artículo 300 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 819 del 2003 y los artículos 109 y 110 del Decreto 193 del 2025. Que el presente proyecto fue presentado a iniciativa del Gobierno departamental en el tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de octubre y noviembre del 2025, donde fui designado como ponente el día 10 de noviembre del presente año. 1. Necesidad y justificación. La Constitución Política de 1991 dispone que corresponde a los departamentos ejercer funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de acciones municipales, de intermediación entre la nación y los municipios y la prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes. Que el Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Salud, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 715 del 2001, tiene establecidas para el sector salud varias competencias, entre las que se destacan: 43.2.3, adoptar, difundir, implementar, ejecutar y evaluar las políticas de prestación de los servicios de salud formuladas por la Nación. 43.2.4, organizar, dirigir, coordinar, administrar la red de instituciones prestadoras de servicios de salud pública en el departamento. 43.02.05, concurrir con la financiación de inversiones necesarias para la organización funcional administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo. 43.2.6, efectuar el registro de los prestadoras públicos en su jurisdicción. Igualmente, el artículo 54 de la misma ley señala que el servicio de salud a nivel territorial debe integrarse mediante redes que permitan articular las unidades prestadoras, optimizar la utilización de las ofertas en salud y racionalizar costos en beneficio de la población. La Secretaría de Salud Departamental del Huila, mediante la resolución 1220 del 8 de abril del 2010,
del Ministerio de Salud y Protección Social se ha encargado de regular la atención de pacientes urgentes y coordinar la atención de emergencias y desastres a través de los consejos regulador de urgencias, emergencias y desastres CRUE Huila. Este seguimiento se alinea con los lineamientos de procesos de referencia y contrarreferencia, decreto 4747 del 2007, garantizando calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integridad en los servicios. A raíz de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó medidas extraordinarias para contener el virus SARS-CoV-2, incluyendo la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, que declaró la emergencia sanitaria nacional y estableció disposiciones para su implementación. Mediante el decreto 538 del 2020, el Gobierno Nacional facultó a las entidades territoriales y al CRUE para controlar la oferta y la disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos e intermedios, coordinando el proceso de referencia y contrarreferencia para pacientes que requieren atención. La resolución 3272 del 2011 del Ministerio de Protección Social asignó a la Secretaría de Salud la operatividad de la Coordinación Regional número 6 de la Red de Donación y Trasplantes ubicado en Neiva y con su influencia en el departamento del Huila. Esta red regula la obtención, donación, preservación, almacenamiento y trasplante de componentes anatómicos, garantizando su funcionamiento continuo y la seguridad de los pacientes en espera de su trasplante. Las coordinadoras regionales de red tienen, entre otras funciones, consolidar la lista regional de espera de receptores de órganos y tejidos, asignar turnos a instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas y coordinar con la Red Nacional de Donaciones y Trasplantes actividades de promoción. El CRUE es un área operativa, administrativa, responsable de coordinar recursos y brindar apoyo ante urgencias, emergencias y desastres, operando las 24 horas del día, los 365 días del año. También supervisa la actividad de los planes hospitalarios de emergencia y procesos de donación de componentes anatómicos. Para garantizar la operatividad continua del CRUE, se han realizado procesos de vigencia futuras para contratos de personal operativo justificados ante los entes de control. Los compromisos aquí expuestos persiguen sus objetivos constitucionales y legalmente justificados. Lo expuesto dará cumplimiento a la normatividad vigente en aras de garantizar la operatividad del CRUE de manera continua, sin interrupción las 24 horas del día. Por lo tanto, se hace necesario adicionar recursos a contratos de personal operativo del CRUE para que pasen la vigencia fiscal, situación que a la fecha ha sido justificada y bien atendida por los entes de control. Que para el proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Rectoría, Gobernanza y Ejercicio de la Inspección, Vigilancia y Control sobre el Sistema de Seguridad Social de Salud en el Departamento del Huila de la vigencia del 2025, se originó la necesidad de dar continuidad con vigencias futuras para el año 2026 por valor de 781 millones de pesos. En el marco del Plan de Desarrollo por un Huila Grande y en concordancia con sus objetivos de garantizar la vigilancia y control del acceso a la calidad y la integralidad de la atención en salud para todos los residentes del departamento, se enmarca el desarrollo del proyecto Fortalecimiento de la Autonomía Sanitaria para la Rectoría, Gobernanza y el Ejercicio de la Asistencia Técnica y de la Inspección, Vigilancia y Control sobre el Sistema de Salud en el departamento del Huila, correspondiente a la vigencia del 2025. Dentro del referido proyecto se genera la necesidad de dar continuidad a los procesos alentados por el CRUE, consolidando los siguientes resultados claves. Realización y asistencia técnica, auditorías y visitas inspectivas a IPS, APB y ARL del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo la red de urgencias, emergencias y desastres, elaboración y seguimiento del Plan Sectorial de Gestión del Riesgo y Desastres en Salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante eventos adversos que afecten la salud pública. Estas acciones se desarrollan en el marco de los programas de inspección, vigilancia y control, cuyo propósito alineado al plan de desarrollo es vigilar y controlar el acceso a la calidad de integralidad
de la atención en salud y de todos los territorios huilenses mediante la supervisión de los actores institucionales del sistema. Asimismo, se busca el cumplimiento de las competencias institucionales para identificar e intervenir factores de riesgo que afecten la salud comunitaria, incluyendo la aplicación de medidas sanitarias preventivas, correctivas, temporales o definitivas, con prioridad en los municipios clasificados en la categoría 4, 5 y 6 y con especial énfasis en salud ambiental. Lo anterior permitirá lograr cumplimientos de las metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 por un Huila Grande así. Meta de resultado, mantener en 5.54 por 1000 habitantes la tasa de mortalidad. Metas de producto, servicios de inspección, vigilancia y control, servicios de auditorías y visitas inspectivas, servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral de riesgo, servicio de asistencia técnica, documento metodológico, servicio de información de vigilancia epidemiológica, vigencias futuras ordinarias. El marco regulatorio. Están enmarcadas en la Ley 2200 del 2022, el artículo 14 del Decreto Ley 111 de 1996, como también los artículos 2.8.1.7.1.1 de la sesión 1 del capítulo séptimo del Decreto 1068 del 2015, regulatorio del sector Hacienda y Crédito Público, como también la Ley 819 del 2003. Monto máximo de vigencia futuras, plazo y condiciones de las mismas. Consultadas las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Departamento del Huila, de que trata el artículo 1 de la Ley 819 del 2003 del Ente Territorial Departamento del Huila, el proyecto de ordenanza por la cual se autoriza al gobernador del Departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias del 2026 de la Secretaría de Salud por la suma de 781 millones, moneda corriente proyectado en un plazo de 10 meses, cumple con los requisitos legales y se anexa el certificado suscrito por la Secretaría de Hacienda. Apropiación vigencia actual. La vigencia futura están estimadas por un valor de 781 millones de pesos, de los cuales en el presupuesto de la vigencia del 2025 se cuenta con apropiación disponible por valor de 156 millones 200 mil pesos, que equivalen al 20% del programado del proyecto de inversión con código 2024 0044 10134, denominado Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Rectoría, Gobernanza y el Ejercicio de la Asistencia Técnica y de la Inspección, Vigilancia y Control sobre el Sistema de Salud en el Departamento del Huila, asociado a las competencias sector salud, es decir, que cumple con los requisitos de orden legal. Capacidad de endeudamiento. Una vez analizado el impacto de la vigencia futura solicitada para la vigencia del 2026 y conforme a la situación actual que presenta el endeudamiento del departamento con las operaciones de crédito, vigencias y autorizadas a la fecha con las autorizaciones de vigencia futuras autorizadas, se determina un leve impacto en los indicadores de solvencia y sostenibilidad, que en todo caso se mantienen dentro de los límites legales dispuestos en la Ley 358 de 1997, modificado por el artículo 30 de la Ley 2155 del 2021 y la Ley 819 del 2003. Marco fiscal de mediano plazo, que de acuerdo con las vigencias futuras ordinarias que presenta el presente proyecto, no sobrepasan las proyecciones consignadas en el marco fiscal de mediano plazo. Plan de desarrollo por un Huila Grande, componente atención integral en salud para un Huila Grande, el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo para el departamento del Huila. El proyecto, objeto de la financiación con los recursos que se comprometen en las vigencias futuras ordinarias, está consignado en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 por un Huila Grande, en virtud de sus funciones, disposiciones normativas y en el Plan de Desarrollo. El ente territorial formuló el proyecto con ficha BPIN 2024 044 10134, denominado Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Rectoría, Gobernanza y Ejercicio de la Asistencia Técnica
y inspección, vigilancia y control sobre el sistema de salud en el departamento del Huila, que para su estudio en primer debate en comisión se tuvo en cuenta los siguientes anexos. 1. Proyecto de ordenanza 43 del 2025. 2. Exposición de motivos. 3. Certificado Sistema Integrado de Información Financiera y Administrativa CIFA, donde se verificó que existe la apropiación presupuestal. 4. Certificación Ley 358-1997, capacidad de endeudamiento. 5. Certificación cumplimiento de las metas marco fiscal de mediano plazo 2026-2035. 6. Concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de Planeación firmado por la doctora Ormalia Vargas Montero. 7. Concepto jurídico favorable del Departamento Administrativo Jurídico del Huila firmado por la doctora Julia Cristina Cortés Fierro. 8. Certificado del CONFI, donde consta que se dio concepto favorable ante la Asamblea Departamental de Huila de los recursos firmados por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez. 9. Se anexan conceptos económicos y jurídicos emitidos por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores Edwin Alexis Artunduaga Segura y José William Sánchez Plazas, donde se emiten conceptos positivos para su trámite del proyecto en primer debate en comisión. Con las anteriores consideraciones, me permito rendir ponencia positiva para primer debate en comisión en el tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2025 para el proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 043 del 2025. En constancia, firma y además solicita que la comisión dé su trámite para su primer debate. Atentamente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Conceptos. Parte final. Concepto jurídico. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza 043 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencia a futuras ordinarias del 2026 del presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud hasta por la suma de 781 millones de pesos, moneda corriente, presentado por el señor gobernador, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la honorable Asamblea del Departamento del Huila. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico. Concepto económico. Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros y en conformidad con las certificaciones y avales emitidos por los órganos competentes requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 43 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencia a futuras ordinarias 2026 de la Secretaría de Salud hasta por la suma de 781 millones de pesos, permite concluir que el proyecto de ordenanza cumple con los requisitos de la Ley 819 del 2003. Las fuentes de financiación son estables y suficientes. No se excede la capacidad de endeudamiento del departamento. El gasto es de alta prioridad, esencial y necesario para garantizar la operación ininterrumpida del CRUET y contribuye directamente a las metas de salud pública del departamento del Huila. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Señor presidente y honorables diputados de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, está leída la ponencia del proyecto de ordenanza número 43, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Gracias, secretario. Vamos a poner en consideración la ponencia. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, sin ninguna manifestación negativa de los integrantes de la comisión. Este proyecto tiene tres artículos, señor presidente, y no tuvo modificación. Quiero, en este orden del punto, proponer, diputados, que se haga la lectura en bloque debido a que no hubo modificación en el articulado. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 13 integrantes que asisten a la comisión primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. Artículo primero.
Autorícese al gobernador del departamento para asumir compromisos de vigencia futuras ordinarias 2026 por el término de 10 meses del presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud Departamental hasta por la suma de 781 millones de pesos en moneda corriente con cargo al proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Rectoría, Gobernanza y el ejercicio de la asistencia técnica y de la inspección, vigilancia y control sobre el sistema de salud en el departamento del Huila, identificado con el código BPIN número 2024-0044-101-34, para garantizar la atención de gestión del servicio, la operación y funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencia y Desastres CRUET, conforme se detalla a continuación. Vigencia 10 meses del 2026, monto 781 millones. Fuente financieras: 1-10404, impuestos al consumo de cervezas, licores, refajos y mezclas nacionales, IVA, salud, 605 millones. Fuente financiera: 1-11204, participación por el consumo de licores producidos en el departamento doble anís, salud, 176 millones. Total, 781 millones de pesos. Artículo segundo. El gobierno departamental incluirá en el presupuesto para la vigencia del 2026 el articulado sobre asunción de los compromisos para vigencia futuras en los términos autorizados por la presente disposición. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Están leídos, señor presidente, los artículos 1, 2 y 3 del proyecto de ordenanza 43 para su primer debate en comisión. En consideración los artículos 1, 2 y 3, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran en la comisión del día de hoy. Preámbulo. El gobernador del departamento del Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el numeral 1 y 2 del artículo 300 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 819 del 2003 y los artículos 109 y 110 del decreto 193 del 2025 ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran en la sesión del día de hoy. Título: por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias del 2026 del presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud hasta por la suma de 781 millones de pesos en moneda corriente. ¿Está leído el título? En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente. No hay manifestación negativa de ninguno de los 3 integrantes que se encuentran en la comisión. Entonces, continuemos con el orden del día. Le agradecemos la presencia de los... ¿quieren los miembros de esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a plenaria? Presidente, si no hay manifestación negativa de ninguno de los diputados, sí lo quiere. Bueno, queremos agradecer la presencia de la doctora Natalie, coordinadora del CRUE y profesional de apoyo en el área contable y financiera de la Secretaría. Ya pueden darle el parte positivo al secretario de Salud con este proyecto. Muchas gracias por su presencia. Ya pueden retirarse si así consideran. Vamos a continuar con el orden del día, secretario, y saludamos de una manera especial al señor Contralor, el doctor Felipe Vanegas, y a la señora secretaria de Hacienda. Entonces, continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 4, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 044 del 2025 sobre adición al presupuesto de renta y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por la suma de 187.660.806 pesos. Diputado ponente Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, Contralor Departamental del Huila. Los 2 funcionarios están presentes, señor presidente. Continuemos con el orden del día. ¿Qué dispone el ponente, el diputado ponente? Si lee la ponencia y los conceptos. Bueno, por disposición del ponente, el diputado Omar Alexis, por designios de Dios, ha tomado la decisión de continuar acompañándonos aquí en la Asamblea y no buscar una curula en la Cámara que hubiera generado en el departamento del Huila
una situación importante, pero bueno, importante que lo tengamos y más en la mesa directiva del próximo año acompañándonos como primer vicepresidente. Entonces vamos a darle lectura a la ponencia y a los conceptos como lo ha indicado el diputado Omar Alexis. Sí, presidente. Ahora con esa aspiración al Senado, el suelo puede que... Ese hombre tiene unos alcances grandísimos. Lo que pasa es que Gigi no pensó aguantarse un poquito más. Informe de ponencia. Neiva, noviembre 20 del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza 44 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 187.660.806 pesos. Por designación que hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza número 44 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas por valor de 187.660.806 pesos, la cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. Que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y en especial las conferidas en los artículos 98, 100 y 101 del decreto 193 del 2025. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor del señor Contralor Departamental del Huila en el periodo de sesiones ordinarias de los meses del mes de noviembre del 2025, donde fui designado como ponente el pasado 10 de noviembre. Marco jurídico de competencia. El artículo 300, numeral quinto de la Constitución Política de Colombia confiere a las asambleas departamentales las competencias para expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. De conformidad con el artículo 98 del decreto 193 del 2025, el gobierno departamental podrá presentar proyectos de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando durante la ejecución de la vigencia sea indispensable aumentar el monto de la apropiación en el fin de complementar las insuficiencias, ampliar servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. Asimismo, el artículo 100 del mismo decreto dispone que ningún crédito adicional podrán aprobarse sin la identificación y certificación clara de los recursos que lo financian en concordancia con los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal. De igual forma, el artículo 101 del decreto 193 del 2005 establece que el presupuesto aprobado por la Contraloría Departamental del Huila solo podrán ser modificados a petición del Contralor acorde con el Estatuto Orgánico de Presupuesto. 2. Contexto de adición presupuestal solicitada. Mediante la comunicación de fecha 20 de octubre del 2025 y la comunicación del 21 de octubre del 2025, la Contraloría Departamental del Huila emite entidad que ocupa una sección presupuestal dentro del presupuesto general del departamento ha solicitado la adición de recursos provenientes de mayores ingresos por concepto de cuotas de fiscalización y auditaje aportadas por los sujetos de control. Las cuotas de fiscalización y auditaje aportadas por el sujeto de control conforme a los criterios establecidos por los órganos de control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 617 del 2000, la Ley 1416 del 2010 y la Resolución número 357 del 2023 expedida por la misma Contraloría. Durante el desarrollo de la vigencia fiscal del 2025, la Contraloría Departamental ha logrado un mayor recaudo de recursos propios derivados de las cuotas de fiscalización producto de los cumplimientos de los sujetos de control y la actualización del universo de las entidades auditadas. Dicho comportamiento positivo de los ingresos genera un superávit de 187.660.806 pesos con corte al 21 de octubre del 2025, monto que no fue previsto en el presupuesto inicial aprobado mediante el decreto 578 del 30 de diciembre del 2024, por lo cual se liquida el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Fundamento legal y técnico del ingreso adicional.
La Ley 1416 del 2010, por medio de la cual se fortalece el control fiscal de las Contralorías Departamentales, establece que las cuotas de fiscalización correspondientes al 0.2% de los ingresos ejecutados por las entidades descentralizadas del orden departamental deberán incorporarse en el presupuesto de las respectivas Contralorías, garantizando la sostenibilidad financiera del ejercicio del control fiscal. De conformidad con lo anterior, es deber establecer que en el parágrafo 1 del artículo 156 de la Ley 136 de 1994 señala que ante la inexistencia de Contraloría Municipal en un territorio deberá ejercer la vigilancia y control fiscal a la Contraloría Departamental. Misma norma que prevé que solo a los municipios, entidad territorial, no se les cobrará cuotas de auditaje. Esto se aplica debido a que el ente ante la inexistencia de un órgano del mismo nivel que pueda ejercer la vigilancia y control fiscal, residualmente corresponde a las Contralorías Departamentales, la jurisdicción respectiva, asumir la vigilancia y control fiscal de las entidades ubicadas en estos territorios, pues no puede permitirse el Estado dejar de vigilar los recursos públicos como patrimonio de la nación y de los intereses generales de los ciudadanos por la inexistencia de un órgano de control del mismo nivel del sujeto de control. Al respecto, la Auditoría General de la República, en concepto número 2017-11-000401, fechado el 28 de noviembre del 2017, a atender esta consulta sobre el cobro de cuotas de fiscalización a empresas sociales del Estado, prestadoras de servicios de salud del orden municipal por parte de la Contraloría del Orden Departamental, estableció al Ministerio de Hacienda en varios conceptos respecto de aplicar cuotas de auditaje a entidades descentralizadas del orden municipal y distrital. En ese sentido, las empresas sociales del Estado ES, las ES industriales y comerciales del Estado, las empresas de servicios públicos ESP y los establecimientos públicos departamentales están obligados al pago de cuotas de fiscalización que constituyen un ingreso propio de la Contraloría Departamental. De acuerdo con la información certificada por el área financiera de la Contraloría, las fuentes 1202, cuotas de fiscalización y auditaje, ESES y EPS y ESP, presentan el siguiente comportamiento. Fuente 1202, cuotas de fiscalización y auditaje ESP. Cuotas de fiscalización, presupuesto inicial aprobado, vigencia del 2025. Total de cuotas de fiscalización. ¿Aquí qué es? ¿3 millones, doctor? ¿Acá son 3 millones o...? Acá, 3 millones 170 o 3.172 millones. Acá, doctor, acá son ¿qué? ¿Esto es 3 millones o 3.100? 3.172 millones 372.271 pesos. Cuotas de fiscalización total, presupuesto reliquidado, vigencia del 2025, 3.360 millones 33.082. Cuotas de fiscalización recaudadas o acumuladas en cuentas bancarias de la Contraloría Departamental del Huila a 21 de octubre del 2025, 3.360 millones 33.077. Cuotas de fiscalización superávit recaudo de cuotas bancarias de la Contraloría Departamental del Huila al 21 de octubre del 2025, 187 millones 660 mil 806 pesos. En atención al comportamiento favorable del recaudo, se hace necesario incorporar al presupuesto general del departamento el valor correspondiente a 187.660.806 pesos moneda corriente, con el fin de fortalecer la capacidad operativa, técnica, administrativa de la Contraloría Departamental, garantizando la continuidad y eficiencia en el ejercicio del control fiscal. Principios de racionalidad y equilibrio presupuestal. Esta adición no genera desequilibrio en las finanzas departamentales, toda vez que los recursos que la respaldan son ingresos efectivamente recaudados, certificados por el tesorero de la Contraloría Departamental del Huila, en cumplimiento del principio de equilibrio real entre ingresos y gastos. Finalidad de la adición.
La incorporación de estos recursos tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional, técnica y operativa de la Contraloría Departamental del Huila, garantizando la ejecución oportuna de sus planes, programas y proyectos misionales en el marco de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública. Asimismo, la adición permite mantener la trazabilidad de los ingresos propios del órgano de control, optimizando la planeación. Del presente proyecto de ordenanza para su estudio en primer debate se anexa la siguiente documentación. Proyecto de ordenanza número 044, exposición de motivos, constancia de los recursos por parte del profesional universitario contadora tesorera, certificación de aprobación de los recursos por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal CONFIS, concepto de viabilidad jurídico, proyecto de la ordenanza, resolución número 357 del 2023, solicitud de adición al presupuesto vigencia 2025, cuotas de fiscalización y auditaje, concepto jurídico positivo expedido por el asesor interno de la Asamblea Departamental del Huila, José William Sánchez Plazas, concepto económico condicionado expedido por el asesor interno de la Asamblea Departamental, doctor Edwin Alexis Artunduaga Segura. Con base en las consideraciones anteriores, me permito rendir ponencia para primer debate ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público al proyecto de ordenanza número 44 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 187.660.806 pesos y solicito a la Comisión dar trámite para que sea estudiado en plenaria para su aprobación en segundo debate. Atentamente, Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente. Conceptos. Concepto económico, parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 44 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 187.660.806 pesos, se emite concepto condicionado a la certificación de la Secretaría de Hacienda o quien corresponda sobre la aplicación de los cálculos del límite de gastos de la Corporación Pública Asamblea del Huila y órgano de control Contraloría Departamental del Huila establecidos por la resolución ejecutiva número 0143 del 2025 de la Contraloría General de la República, manual de cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y en los límites de gastos establecidos en la Ley 617 del 2000 o en su efecto se modifique el ajuste en los límites de gastos del órgano de control si hay lugar a ello para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Sobre este concepto condicionado, señor presidente, la Secretaría da constancia de que la Secretaría de Hacienda del departamento radicó el oficio aclarando las transferencias de ley tanto de la Contraloría Departamental como de la Asamblea Departamental para la vigencia del 2026. Al concepto. Concepto de jurídico, parte cuarta, concepto, con fundamento en los soportes del rango constitucionales y legales y como resultado del análisis jurídico precedente, teniendo en cuenta que las cifras y datos consignados y certificados por los órganos competentes en materia presupuestal, contable y financiera son de conocimiento y responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Huila, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza 044 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 187.660.806 pesos. En otro particular me suscribo cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico. Señor presidente y honorables diputados de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Está leída la ponencia para su segundo debate, para su primer debate en comisión del proyecto de ordenanza número 044, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el respectivo estudio. Bueno, por indicación del ponente, el diputado ponente Omar Alexis, va a tener el uso de la palabra del asesor económico, el doctor Edwin, con relación seguramente a la condicionalidad del concepto, aclarando que el secretario menciona que fue radicado una certificación por parte de la Secretaría de Hacienda, dándole claridad a la observación hecha en el concepto, pues que el diputado Omar pide que el asesor económico intervenga. Bueno, buenas tardes, señores diputados y presentes. Con respecto a la certificación que ha presentado la Secretaría de Hacienda, no la conozco. Me gustaría que la leyeran aquí y así pues miramos Dale un qué es la segundo, certificación. permítame entonces, pidámosle al secretario que haga lectura del... Lo ideal era que lo hubieran compartido con... Pero entonces hagamos la lectura, secretario. Bueno, pero igual aquí está la secretaria de Hacienda. Si quiere, doctora Diana, para que nos dé claridad frente a esa observación, mientras el secretario... Tiene la palabra, doctora Diana. Muy buenas tardes para todos los honorables diputados que nos acompañan, señor Contralor y los demás asistentes. Respecto a este proyecto, ya en varias ocasiones en el transcurso de lo que llevamos como Secretaría de Hacienda, hemos tenido la misma discusión. El año pasado, si no estoy mal, por este mismo tiempo, tuvimos esta misma discusión, tanto en el presupuesto como cuando hicimos también adición respecto al mayor recaudo, bueno, a lo proyectado que tenemos con el tema de las cuotas de auditaje. Es de precisar que la norma, la 617, a mí me establece que de la proyección de los ingresos corrientes de libre destino se procedió a tomar el porcentaje correspondiente para la Contraloría del departamento segunda categoría, que establece que es el 3.2%. A mí ahí me está dando un límite cuando me habla de los ingresos corrientes que el departamento le tiene que ceder a la Contraloría Departamental.
Las cuotas de auditaje son ingresos propios de la entidad, por lo cual ellos mismos son los que nos lo proyectan a nosotros y nos indican a quiénes les cobran la cuota de auditaje, en qué valor lo tiene, porque si está la norma establecida que es el 4% Contralor, 2 y 4, dependiendo de la entidad descentralizada, está dentro de lo que dice que es el 2 o el 4. Entonces, una vez se verifica esa normatividad que permite establecer que ellos pueden hacer ese cobro de esa cuota de auditaje a esas entidades, dependiendo la entidad, es el 2 o es el 4, no hay, en lo que hemos discutido siempre, en lo que hemos dicho, que nosotros no encontramos un límite dentro de ese tema de cuotas de auditaje. El límite, y lo vuelvo a decir, lo hemos establecido, es en los ingresos corrientes de libre destino que le asigna el departamento a la Contraloría. Entonces, en ese orden de ideas también hicimos la certificación y un oficio de cómo fue que se hizo el cálculo para los ingresos tanto de la Asamblea como de la Contraloría Departamental. No sé si el Contralor quiera colocar algo más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Contralor. Muy buenas tardes, señores diputados pertenecientes a esta comisión, a la Secretaría de Hacienda, a los secretarios, a los asesores y demás intervinientes y los medios de comunicación acá presentes. Efectivamente, la Contraloría Departamental del Huila, sobre el mes de diciembre del año 2024, proyectó su presupuesto haciendo, valga la redundancia, una proyección de las cuotas de fiscalización, porque de todos he sabido, como bien lo anotara la señora secretaria de Hacienda, y aquí se ha puesto de presente en los conceptos que el Ministerio de Hacienda ha emitido, la misma Auditoría General de la República, que es el ente que vigila a la Contraloría Departamental del Huila, en el sentido de precisar que el presupuesto de las Contralorías departamentales lo conforman la transferencia que hace el departamento de conformidad a la categoría en el que el mismo se encuentre, que para el caso del departamento del Huila Este es de segunda categoría. En consecuencia, el porcentaje de transferencia equivale al 3.2% de los recursos corrientes de libre destino, y ha sido categórica el concepto que a principio de año se pusiera de presente y se compartió con esta corporación, en el sentido de que el presupuesto es la transferencia más las cuotas de fiscalización. Cuotas de fiscalización que mediante acto administrativo del 2023 se fijó para las descentralizadas departamentales en un valor del 2.0% y para las descentralizadas del 0.2%, perdón, y para las descentralizadas del orden municipal en aquellos municipios donde la Contraloría Departamental del Huila ejerce la vigilancia y el control fiscal y no existe Contraloría Municipal, se fijó en el 0.4%. Entonces, como lo ha señalado y en el concepto que existe del Ministerio de Hacienda, el límite existe o no, el techo se predica respecto de las transferencias, que no puede ser superior, en el caso del departamento del Huila, superior al 3.2% de los recursos corrientes de libre destino. Ahí es donde se debe verificar que no se sobrepase dicho porcentaje, circunstancia esta que es vigilada por la Contraloría General de la República. Pero en lo que respecta, no, ese sí se lo está revisando a los departamentos, lo está revisando la Contraloría General.
Pero en lo que respecta a las cuotas de fiscalización, pues esta es una cifra incierta porque se hace una aproximación, pero respecto de los actos administrativos a través de los cuales esta se liquida, proceden los recursos de reposición y conforme lo que acredite el sujeto de control, pues este valor puede ser variado toda vez que pudieron ser tenidos en cuenta unos ingresos que debían ser excluidos del cálculo de la cuota de fiscalización. En lo que respecta a esta adición que aquí se está solicitando, efectivamente el presupuesto de la Contraloría que fuera aprobado para la vigencia 2025 proyectó por conceptos de cuotas de fiscalización la suma de 3.172.372.271 pesos. Al mes de octubre, gracias a Dios y a la voluntad de nuestros sujetos de control, que sea de paso ponerlo de presente, ninguno de estos actos administrativos en donde se liquidó y cuantificó las cuotas de fiscalización ha sido objeto de demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa y así lo certifica y obra dentro del proyecto de ordenanza la Oficina Jurídica de la Contraloría Departamental del Huila. Pues sobre el mes de octubre, más exactamente al 22 de octubre, habíamos logrado un recaudo del 100% de las cuotas de fiscalización y ese recaudo del 100% ascendió a la suma de 3.360.033.082 pesos. En consecuencia, entre lo presupuestado o lo proyectado mejor en el presupuesto 2025 por conceptos de cuota de fiscalización y lo efectivamente recaudado, porque este dinero ya está en cuentas de la Contraloría Departamental del Huila, pues existe una diferencia de 187.660.806 pesos. Es esta la suma que se está solicitando, toda vez que se superó la meta proyectada en el presupuesto, es esta la suma que se está solicitando sea adicionada al presupuesto de la Contraloría Departamental del Huila, que se insiste, está conformado por la transferencia que hace el gobierno departamental, pero en lo que respecta a la adición presupuestal que aquí se solicita a la corporación, esta no corresponde a transferencias, sino que corresponde única y exclusivamente a cuotas de fiscalización, circunstancia esta debidamente acreditada en la exposición de motivos del proyecto de ordenanza que nos ocupa. Ahora bien, este recurso es necesario para la culminación de las obligaciones patronales que le asisten a la Contraloría Departamental del Huila, más exactamente el pago de la prima de Navidad, toda vez que este año se han asumido unas obligaciones que no esperábamos, que fue el retiro de 10 funcionarios. En consecuencia, debió proyectarse y cancelarse las liquidaciones de estos funcionarios, lo cual pues ha puesto en dificultades a la Contraloría Departamental del Huila para la culminación de sus obligaciones. Entonces, liquidaciones que casi arriman a la suma de unos 500 millones de pesos, en consecuencia, 300 millones de pesos, perdón. En consecuencia, es por esta la necesidad imperante de esta adición presupuestal para la asunción de la prima de vacaciones, o de lo contrario tocaría cancelar el disfrute y pago de las vacaciones de nuestros funcionarios que ya las tenían autorizadas y que ya en este momento están prestos a que se les autorice el disfrute de su descanso compensado. Mil gracias. Frente a las observaciones y la sustentación, doctor Edwin, el diputado Omar pide que intervenga. Sí, diputados. De una forma muy sucinta y concreta. Sí, frente al concepto económico y financiero que fue condicionado
solamente pues se está pidiendo una certificación. Existe una resolución ejecutiva, la 143/2025, de la Contraloría General de la República, que es el manual del cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y límite del gasto de la 617. Ahí, en el punto 6.5.2, habla de los órganos de control, y el punto 6.5.2.1 habla del límite del gasto de las contralorías departamentales. Ahí está mencionando cómo es el cálculo de las contralorías departamentales. Es simplemente si está de acuerdo con esos cálculos que dice esa resolución y esos cálculos, pues que certifiquen que está a eso y ya. No es, digamos, más de lo que se indicó en el concepto económico y financiero. Bien, pues, doctora Diana, secretaria de Hacienda. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Pues teniendo en cuenta de que estamos en comisión, se haría llegar pues para que ya en plenaria se cuente con dicha certificación. Más allá de que llegue el oficio, digamos, se está cumpliendo con lo que menciona el asesor frente al tema o la recomendación que él hace en el concepto. Sí, porque pues es así lo que hemos siempre mirado y no es normatividad que haya cambiado del año pasado a este año y es la misma posición e interpretación que ha hecho la Secretaría de Hacienda y teniendo en cuenta también, de todas maneras, es volver a revisar el tema porque acabamos de dar también una certificación respecto al presupuesto. Bueno, entonces, para que quede ahí constancia de lo que hoy el argumento también que expone la doctora Diana, secretario, y estén pendientes de la certificación que van para plenaria. Tiene la palabra el diputado ponente Omar Alexis. Gracias, presidente. Bueno, pues yo quiero ser desde luego respetuoso con los conceptos que se tiene por parte del gobierno departamental, los que acaba de decir la doctora Diana, del señor Contralor del departamento, el doctor Andrés Felipe, y desde luego de nuestro asesor financiero, el doctor Edwin. Es un tema, como ustedes lo acaban de decir, que ya lo hemos avanzado desde el año pasado y que ante la norma y ante los conceptos que cada uno tiene, yo voy a ser respetuoso y desde luego no quiero de una u otra manera tampoco cohibir un debate que se tiene que dar, ¿sí? Que se tiene que plantear y que no puedo dejar que mis compañeros, mis colegas, los demás diputados lo tengan a bien. Sí tengo que rescatar que gran parte de este recaudo, doctor Andrés Felipe, usted me dirá si no se debe también a esa modificación o a esa reestructuración que de otra manera la Contraloría tuvo en su momento, que fue empoderar más a la Contraloría precisamente para que este recaudo tuviera un éxito en su objetivo y que desde luego, como usted lo expone, la capacidad operativa, técnica, administrativa de la Contraloría Departamental siga funcionando como lo viene realizando. En ese orden de ideas, apreciado presidente, pues yo le pido a usted que continuemos con la discusión de la ponencia. Exacto. Que la pongamos en consideración de los honorables diputados y repito, y pues seguiremos avanzando en este tema tan significativo. Gracias, presidente. Vamos, entonces, ya se hizo lectura de la ponencia, de los conceptos. Vamos continuamos con consideración de la ponencia. Se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿La aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión.
Presidente, para solicitar que, como no hubo modificación, se dé lectura en bloque del articulado. En consideración la proposición hecha por el diputado Omar, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿La aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la lectura en bloque del presente proyecto de ordenanza por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo primero. Adiciones el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 en la suma de 187.660.806 pesos moneda corriente así. Estructura presupuestal, código presupuestal, detalle adición. Código 1. Presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento, 187.660.806 pesos. Código 1.1, ingresos corrientes, 187.660.806 pesos. Total presupuesto general del departamento, 187.660.806 pesos. Artículo segundo, con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del departamento de la presente vigencia los siguientes créditos por valor de 187.660.806 pesos moneda corriente así. Dependencia 305, Contraloría Departamental. Estructura presupuestal 2. Gastos 187.660.806 pesos. Estructura presupuestal 2.1. Funcionamiento 187.660.806 pesos. Total adición dependencia 305, Contraloría Departamental 187.660.806 pesos. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Está leído los tres artículos, señor presidente, del texto del proyecto de ordenanza número 044 para su primer debate en comisión. En consideración los artículos 1, 2 y 3, se avisa que se va a cerrar, se cierran. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los tres diputados que se encuentran en la sesión, en la comisión del día de hoy. Preámbulo. La Asamblea del Departamento del Huila, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y en especial las que conferidas en los artículos 98, 100 y 101 del Decreto 193 del 2025, por la cual se compilan las ordenanzas 024 del 2023, 038 del 2024 y que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del Huila ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los tres diputados que se encuentran en la comisión. Título: sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 187.660.806 pesos. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobada por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quieren los miembros de esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a estudio a plenaria? Señor presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Continuemos con el orden del día, secretario, dándole las gracias al Contralor Departamental, a la Secretaría de Hacienda, por la presencia y sustentación del proyecto, al asesor económico, al equipo técnico de comunicaciones de la Asamblea, la Fuerza Pública y a nuestra querida compañera que nos acude con el agua y el café también. Continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 5. Punto número 5, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 6, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General. Continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 7, llamado a lista y verificación de quórum.
Barajas, Hernández, Edunar Bey. Presente, siempre presente. Castro Silva, Víctor Eugenia, ausente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente, secretario. Huergo Gómez Virgilio. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Siendo las 4:20 de la tarde de hoy, 26 de noviembre, damos terminado por la sesión de comisión. Muchas gracias a todos. Feliz tarde a toda la ciudadanía del departamento.